Hola a todos, espero estén bien. En esta oportunidad voy a explicarles cómo funciona la herramienta Excepro diseñada en la hoja de cálculo de Google. Es una herramienta que se diseñó para efectos de poder hacer la programación mensual y el informe mensual de labores del administrador educativo. El supervisor de centros educativos, supervisora, va a poder tener un archivo para uso del circuito y cada centro educativo va a tener un archivo de acceso individual para efectos de realizar la programación mensual y el informe mensual. Esta pantalla que están viendo en este momento es la que va a tener la persona supervisora. En efecto, digamos, va a tener el archivo central, el archivo que va a estar conectado a los demás archivos de los centros educativos y va a poder visualizar la programación mensual y los informes de los centros educativos. ¿Cómo funcionan estas herramientas? Bueno, en el Excel, bueno, perdón, en la hoja de cálculo de Google del circuito, que es esta, vamos a entrar. La persona supervisora va a ingresar los datos de la hoja principal. Como ven el ejemplo, el caso que estamos viendo en este momento, tenemos a la supervisora Mastercina Mendoza Ramírez y el circuito 01 Punta Arenas, ¿verdad? Como ejemplo lo tenemos acá. Luego a nuestra jefatura en este momento. Luego pasamos a centros. En la hoja centros, una vez que llenaron la principal, el supervisor o supervisora va a poder visualizar los centros, los nombres de los centros educativos, el código, el nombre del director y hay una columna que dice URL archivo Google Centro. Este URL es el único insumo, digámoslo así, que tiene que trabajarse de manera manual por parte del supervisor o supervisora. ¿En qué sentido? Bueno, el supervisor o supervisora, este vínculo que ustedes ven acá, o esta URL, que está ubicada en la columna se refiere al vínculo que se obtiene en cada uno de estos archivos que ven acá. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la URL del archivo C20, estoy hablando del escenario supervisor. Quiero saber cuál es el vínculo o cuál es la URL de este archivo, entonces voy a hacer clic derecho sobre el archivo y voy a decirle acá obtener vínculo. En obtener vínculo voy a hacer clic donde dice copiar. También pueden hacerlo haciendo clic sobre el campo y le dan control C. Pero lo único que vamos a necesitar de este vínculo es lo que está después de la unidad de Google, de la Google Drive, ¿verdad? Y nos vamos a ir hasta donde está la otra barra inclinada y ese es el vínculo que vamos a necesitar. Entonces lo voy a copiar y tomando en cuenta que el centro educativo número 20 en Excepro está ubicado acá y que la URL que acabo de copiar la puedo pegar en esta celda. ¿Ven? Ya la pegué y observe que esta URL se está pegando en el archivo número 20. Tomando en cuenta que esta hoja en sí es la que conectaría la hoja que usa el supervisor con la hoja que usa el director o directora del centro educativo.
educativo. Así las cosas entonces, para yo poder conectar eh, la hoja del supervisor con la hoja de cada director o directora, el director o directora debe de tener un correo Gmail. ¿Por qué debe de tener un correo Gmail? Porque no basta con el vínculo que va a tener el supervisor o supervisora en la columna correspondiente que acabo de explicar, sino que también yo debo de darle el permiso al director o directora para que pueda usar el archivo C20, con el ejemplo que estoy dando. ¿Ok? Para que la persona eh, a la cual voy a darle acceso al archivo C20, que es la programación, el archivo que en donde va a realizar la programación y el informe, debo también de compartirle el archivo. ¿Cómo lo hago? Tomando en cuenta que C20 es el archivo que va a utilizar el director o directora, entonces solamente daría clic derecho, compartir. ¿Y dónde me está pidiendo la, el correo? Aquí vamos a pegar o a copiar o escribir el correo de la persona directora o el centro educativo. Eso sí tiene que ser un correo en Gmail. ¿Ok? Entonces tengo acá el correo Gmail, lo pego, lo copio, lo escribo y luego le doy listo. Si ustedes, vamos a hacer el ejemplo porque podría ser que yo le dé acceso también a dos personas diferentes a un mismo archivo. Pero para hacer el ejemplo, voy a darle acceso a esta escuela, a este correo, ¿verdad? Al archivo C20. Cuando yo doy el acceso y escribo acá el mensaje, por ejemplo, podríamos poner aquí vínculos de la programación mensual. Este mensaje más el vínculo le va a llegar a este correo suministrado a la persona directora para que la persona directora ya pueda tener el acceso al archivo correspondiente. Voy a darle enviar. Significa que el archivo C20, o sea, la programación del archivo C20, ya va a tener acceso a la persona que le acabo de compartir y además el supervisor o supervisora va a poder tener acceso a la programación del director o directora desde el vínculo que ya explicamos cómo copiar y pegar. Ahora bien, en C20 quiero ver cómo llega ese correo a mi dirección electrónica suministrada, la cual me la pidió si yo fuera director, el supervisor del centro educativo, de centros educativos. Así las cosas entonces, yo podría recibir de esta manera un correo. Observen, aquí tengo que me ha llegado de la cuenta del supervisor o supervisora del circuito el acceso o el vínculo para poder acceder al archivo C20 y poder trabajar mi programación. ¿Okay? Entonces, si fuese así el tema de trabajar de esta manera, entonces usted nada más tendría que hacer clic sobre abrir y ya entonces podría empezar a trabajar la programación y los informes con la herramienta mencionada. Entonces, volviendo al tema del supervisor, ya vimos la tarea que tenemos que hacer. Repetimos. Debo de copiar la URL que ya les enseñé cómo hacerlo y además de eso debo de enviar el vínculo a la persona directora con un correo Gmail utilizando compartir. ¿Ok? Ahora bien, digamos que ya tenemos el acceso al archivo del director o directora como persona supervisora. Entonces, la persona supervisora lo único que va a hacer de ahora en adelante, después de haber llenado esta columna que está acá, es la única que llenaría la persona directora en esta hoja de centros. Ya expliqué cómo hacerlo. ¿Ok? Tomando en cuenta además que cuando usted obtenga Excel Pro en algún momento, si lo desea tener,
a usted se le daría un archivo que se llama excepro y se le daría uno que diga C01. Y el supervisor o supervisora lo único que tendría que hacer es dar clic derecho y crear una copia e ir cambiándole el nombre a cada archivo según el C01, C02, C03, a como lo muestra la hoja CentOS. ¿Ok? Ahora bien, una vez que ya digamos hicimos la conexión, entonces ya el supervisor o supervisora podría manejar desde su archivo central o visualizar desde su archivo central la programación de cada uno de los centros educativos que tiene a cargo. Si ustedes notan, el ejemplo que les traigo es que solamente 3 personas, digamos, en este momento han, digamos, conectado su base de datos con la base del circuito. Y por ello, eso estamos viendo acá en esta herramienta, digamos, del circuito como tal. Entonces, ¿qué haría el supervisor? Seleccionar de la desplegable el centro educativo. Aquí, en donde dice fecha mes, cualquier fecha del mes que usted coloque para efectos de que se muestre el mes actual o los meses anteriores, puede estar la fecha entre el primer día del mes y el último día del mes correspondiente. Ejemplo, si yo quiero visualizar junio, puedo colocar aquí en esta celda, ¿sí? 30-6 Enter. Y entonces aquí ustedes van a notar que dice programación mensual junio. Esto es del supervisor, recuerdo. Entonces, ¿qué va a hacer el supervisor? Va a poder visualizar de junio tanto el informe como la programación, siempre y cuando esta fecha esté acorde con el mes que está consultando. Hasta aquí el tema del supervisor o supervisora, además de que puede imprimir. Dando control P, puede visualizar la programación de la persona si quisieran imprimirlo. La idea de tener una herramienta como esta es para evitar la impresión y de tal manera que el supervisor o supervisora no tenga tanta documentación en físico y así la supervisora o supervisor pueda tener la herramienta con su acceso correspondiente. ¿Ok? Volviendo al tema del centro educativo como tal, para efecto de cómo se llena la herramienta del centro, entonces vuelvo al correo, le doy a abrir. Al darle a abrir voy a tener acá una hoja principal en donde la hoja principal me va a permitir llenar los datos del centro educativo. Vamos, acá. Entonces son 3 datos los que le va a pedir la herramienta. Los otros 2 datos ya vienen establecidos según solicitud que haga el supervisor o supervisora de la herramienta. En este caso, el supervisor del circuito 01, Punta Arenas, que es la persona que ha solicitado que le realizara o le diseñara una herramienta para efecto de la programación de informes, ya lo tenemos acá ingresado. ¿Okay? Entonces, después de haber ingresado la principal, el director o directora se va a la hoja que dice Progra Info de programación e informe. ¿Ok? Nótese que al lado izquierdo yo tengo las fechas. Desde enero, porque este año comenzamos en enero, hasta diciembre. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la persona directora? Se va a ir a la fecha del día correspondiente. Por ejemplo, el día de hoy, 29 de abril. Va a llenar acá en actividades programadas que tuvo atención de padres, de familia, de padres, como lo quieran poner. Además de eso, respuesta a correos, también visitas a las aulas. No sé, aquí pueden colocar todas aquellas actividades que ustedes crean conveniente agregar. Tenemos 4 columnas para agregar la programación. Voy a poner aquí entrega de documentación.
Entonces ya tenemos actividades agregadas en dónde? En las actividades programadas. Ahora bien, toda actividad programada no significa que se haya ejecutado. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, yo tendría que, una vez que termine el día, de una vez, para que no se le acumule el trabajo al director o directora, lo recomendable sería que una vez usted indique realmente si se atendió a los padres, si se dio respuesta a correos, si se visitó las aulas y si se entregó la documentación a la supervisión. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo lo harías? Ya sea que vayas a donde dice atención a padres, a la primera lugar donde agregaste la programación, le des control C y te vengas acá y le das control V o pegar. Entonces, nótese que cuando le das pegar, te va a decir que uses en Google Docs, te pide que uses las teclas abreviadas. Entonces, control C, control V. ¿Eh? Entonces, en el caso de atención a padres, se atendió, que ya pasó la, eh, la actividad, se atendió a padres. Se respondió correos, o se dio respuesta a correos. ¿Eh? Se visitó, es que aquí estoy poniendo ejemplos, pero ustedes lo hacen bien bonito. Se visitó a los docentes. ¿Sale? ¿Verdad? Entonces, además, también eh, se entregó documentación en supervisión. Si no quisieran copiar y pegar, entonces nada más vuelven a editar. Entonces ya tengo tanto la actividad como programada como la ejecutada, entonces, o realizada. Después de haber hecho toda la programación o toda el informe, porque yo puedo hacer que, más bien no puede hacer, no, es así. Usted primero hace toda la programación del mes y después usted va poniendo las actividades realizadas. Según supervisor o supervisora, van a pedirles a ustedes como directores toda la programación del mes. Y luego usted va a ir agregando día por día si se ejecutó o no. ¿Ok? Cuando usted va a la consulta, que es la hoja que sigue, aquí donde dice mes, usted va a colocar, por ejemplo, si es abril, entonces sería por... Muy bien, ya estando entonces en consulta, la primera celda amarilla se queda así y vamos a la segunda, que es lo del mes, para efecto de hacer el cálculo y que le muestre lo del mes de abril. Entonces, ejemplo, si ya yo tengo eh, realizada la programación del mes de abril, entonces aquí me va a mostrar la programación. Eh, Indicando que si es programación, yo aquí puedo seleccionar programación y también puedo seleccionar si fuera el informe. ¿Okay? Entonces va a depender si es informe o si es programación. ¿Okay? Así funciona entonces el tema del centro educativo o del director o la herramienta del director. Yo voy a irme a la herramienta del supervisor o supervisora nuevamente y voy a consultar el mes 4 de la escuela que tenemos el ejemplo. Vamos a buscarla acá. Y aquí tenemos. Vea que esta es la herramienta supervisor y la herramienta supervisor ya me está mostrando que para el mes 29, para el día 29 del mes 4, o sea, mes de abril, la José Joaquín está o hizo estas tareas correspondientes. Bien, esa sería la explicación breve de la herramienta Excepro para programación e informes.